Estamos con María Elvira García. Es un placer tenerla aquí para todos los que nos están escuchando. Es la mamá de un paciente con Prader-Willi, un caso que ustedes ya han revisado. Y hoy queremos conversar con ella para que nos cuente un poquito la historia de Carlitos y la historia de la familia, porque estas son unas condiciones que no solamente tienen que ver con cada paciente, sino que tienen que ver con la familia y además, como van a oír ustedes en la historia, tiene que ver con casi todo Colombia y ahora casi todo el mundo. María Elvira, buenos días, es un placer tenerla con nosotros. Buenos días, doctor Sarante. Para mí es un honor que ustedes nos hagan esta invitación, y digo nos hagan porque yo creo que represento la voz de las familias con los niños del síndrome de Prader-Willi. Claro que sí, bueno, nos escuchan estudiantes de la Universidad Javeriana de Bogotá, de la Universidad Javeriana de Cali, con la doctora Paula Hurtado. Y quisiéramos empezar oyendo un poquito de la historia, cómo fue cuando nació Carlitos y cómo fue que encontraron que algo no era igual a sus anteriores hijos. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, definitivamente mmm, nosotros teníamos ya 3 hijos más. Y cuando nace Carlitos, nace en una condición hipotónica tan severa que de manera inmediata se detecta que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, pues es muy impactante para el ginecólogo que nos atendía, porque él pues era un cuarto parto, normal, sin problemas, y encuentra un chiquillo que no puede succionar, que se asfixia con su lengua cuando intenta hacerlo, que no llora al nacer, que es desgonzadito como un muñequito de trapo. Yo me fijé, era rubio, rubio, y yo soy morenísima. Y tenía sus ojos como verdecitos, blanco, blanquísimo, y tenía el mentón retraído y las manecitas así, y un pie volteado hacia un lado. Entonces, como se lo tenían que llevar a la sala de partos, yo me fijé en esas cosas que lo hacían diferente. ¿Por qué? Porque nadie me lo iba a cambiar, no me lo podían cambiar. Esas cosas lo hacían distinto y ese era mi hijo. Y me fijé fue en eso, en lo que lo hacía diferente, para que no me lo fueran a cambiar. Claro, ese es uno de los cosas más importantes que uno aprende, ¿no? Durante la carrera y para los estudiantes que nos escuchan, esa es una de las cosas básicas que hay que aprender cuando el bebé nace. La mamá siempre está muy atenta a todo lo que sucede y todo lo que decimos los del equipo de salud, y eso puede cambiar radicalmente lo que piensen de su hijo. Otro elemento que para señalarle a los estudiantes, fíjense que María Elvira habla de hipotonía con una seguridad impresionante y van a escucharla una gran cantidad de términos médicos. María Elvira no es médica, pero todo este trasegar con Carlitos le ha hecho aprender muchísimas cosas. ¿Y qué pasó allí entonces? Él nace, se dan cuenta que está hipotónico, su mandíbula es pequeña, tiene glosoptosis, casi que no puede respirar por su lengua. ¿Cuál es el manejo que se le da allí y qué le dicen a ustedes? ¿Qué tenía Carlitos? Pues en ese momento nadie tenía ni idea. El susto era total de todo el mundo, y la sorpresa, ¿sí? Entonces, lo tienen que dejar en la sala de neonatos, le colocan una sonda gástrica para alimentarlo, porque pues se dieron cuenta que se asfixiaba con la lengua.
Y empieza un proceso bueno, entonces llega el pediatra y no, ¿será que el niño tiene un problema de glicemia? Pero ya después el pediatra que siempre había atendido a nuestros hijos nos dice, no, mira, aquí hay un problema de fondo. Esto no es un problema de glicemia, hay un problema de fondo. Y fue un momento muy complicado para nosotros en la clínica porque casi no nos dejaban acercarnos al niño. Y en esa sala de neonatos había niños que tenían, al parecer, como muchas complicaciones que podían contagiar a Carlitos. Entonces, cuando el pediatra entra y ve ese escenario, nos dice la frase más poderosa que nosotros hemos recibido en nuestra vida frente a Carlos. Saquen al niño de la clínica. Y le digo, doctor, pero ¿cómo lo vamos a sacar de la clínica si es que toca alimentarlo con sonda? Cuando menos pensemos nos toca ponerle oxígeno. Y él nos dice, búsquense una enfermera. Pero yo los he visto criar a sus otros 3 hijos. Llévenselo porque ustedes lo pueden hacer. Mire, eso fue tan poderoso en nuestra vida que pues Carlitos tiene ya casi 29 años y aún lo recuerdo, porque ha sido esa entrega de confianza de un médico hacia una familia que le dice, ustedes sí pueden, adelante. Ok, bueno, ese es un mensaje, sí, muy poderoso, ¿no? Es que el tema de tratar los pacientes no es solamente un tema del médico o de la enfermera, sino es de todos, ¿no? Y la familia sí que influye en ese avance de los pacientes. Se llevan a Carlitos a la casa y cómo se vuelve la vida, porque a Carlitos había que alimentarlo pues de muchas maneras diferentes y ya eso tenía que cambiar la vida de todos, ¿no? Sí. Debo decir que la champaña era un diciembre, 7 de diciembre. La champaña se quedó guardada en el congelador, en la nevera. No había forma, ¿no? Pero nuestros hijos estaban tan deseosos de tener a su hermanito. Él llegó a una casa llena de niños, 3 niños, con un calor humano increíble, afortunado en Bogotá, con un niño hipotérmico, que, bueno, tocaba estarle mirando si no se le ponían las uñitas moradas, porque nos decían, estén muy pendientes de eso, porque se les puede morir dormido. Entonces teníamos que cuidarlo las 24 horas del día, porque como él además no lloraba y no se movía, entonces nos llevamos una enfermera que nos enseñara cómo alimentarlo con la sonda. Cuando se la sacaba, cómo me enseñó cómo ponerle la sonda. La verdad, menos mal que yo no sabía absolutamente nada de las implicaciones de poner mal una sonda de esas, porque si yo averiguo todo eso, no soy capaz. A veces es mejor no saber. Y entonces yo le metíamos la sonda, tratábamos de que, pues, hacerla la menor cantidad de veces posible, y sus hermanitos, como eso era con una jeringa, entonces se lavaban muy bien las manos y se turnaban para ir empujando el émbolo que pues con la jeringa le iba llegando a su estomaguito. Cuando lo bañábamos, como era hipotérmico, entonces uno se encargaba de poner el calentador, otro estaba pendiente del oxígeno, generalmente eso lo hacía el papá.
A los demás les metíamos las camisitas de Carlitos, la ropita interior entre su pecho para que se le calentara, y entre los 5 lo bañábamos porque había que bañarlo como un rayo. Y entonces esa dinámica de que todos ayudamos, de que todos estamos ahí, de que nos turnamos para cuidarlo, lo hacía Julián, que era el más grandecito y tenía 11 años. Felipe y Joaquín tenían 6 y 4 años, eran muy pequeños, pero todos participaban. Entonces yo pienso que no haber sido aprensivos en el cuidado del niño y haber permitido que de una manera natural todos se integraran a ese manejo y a ese cuidado, hizo que todos los episodios de ahí en adelante con Carlitos siguieran ocurriendo de una manera natural. ¿Sí? No, Okay. no, sin misterios. Claro. Bueno, curiosamente el tema que hoy nos atrae aquí es la epigenética, un término complejo que se ha descubierto ya hace algunos años, eh, pero que estamos oyendo una historia pues maravillosamente humana, pero todavía no hemos tocado el tema del diagnóstico. ¿Qué pasó durante esos primeros años y cómo se intentó llegar al diagnóstico? Porque no estamos hablando que ustedes estaban en provincia ni en un hospital de baja complejidad, sino que estaban en las mejores manos de los médicos de Bogotá, ¿no es cierto? O sea, tenían, digamos que disponible los conocimientos y la tecnología de ese momento. ¿Cómo fue que intentaron llegar al diagnóstico de Carlitos? Bueno, pues al primero que buscamos en ese momento, si el tema era un tema de fondo y de origen genético, como nos lo decía el pediatra, pues fue al doctor Emilio Yunes. Pero el doctor Yunes dijo, no sé de qué se trata esto. Y eso fue Carlitos muy pequeño, tendría tal vez 1 año. Entonces, como ellos son tan lentos en todos sus hitos del desarrollo, en cerrar sus manecitas, es que ni siquiera cerraba las manos, ¿sí? Las tenía así, menos enderezar la cabeza, mucho menos después ir a sentarse, un gateo, pararse, lo que un niño hace, no sé, 12, 15 meses y que cuando uno menos piensa salió corriendo y lo hace de una manera como casi que natural. En Carlitos ese proceso tardó 4 años, que fue cuando por fin pudo caminar. A él no tenía reflejos, entonces a él había que enseñarle todo porque él no respondía a nada. Entonces se le empezó a hacer sin tener idea del diagnóstico, pero sí conociendo esos síntomas, una rehabilitación integral. En ocupacional, en fonoaudiología, en fisioterapia, en miofuncional, porque le tuvieron que fijar la lengua al labio para que pudiera comer, que no lo íbamos a seguir alimentando con sonda per se, Claro. que lo operaron y le fijaron su lengua al labio. Entonces, durante ese tiempo transcurrieron casi 6 años. Y ya el doctor Carlos Medina Malo, que fue el neurólogo de cabecera de Carlitos, que pues, seguramente es muy reconocido en el medio, por lo menos de los médicos mayores, nos mandó a donde el doctor Luis Alberto Liscano. Él hizo un cariotipo, dio primero un diagnóstico, una displasia oculodentodósea, pero pues no estaba convencido. Entonces mandó teníamos apenas un cariotipo, era la prueba que teníamos, era lo más, mejor dicho. Entonces él mandó eso a la Universidad de Guadalajara en México. Y ya como había pasado un tiempo, se habían empezado a mostrar otros síntomas, otros comportamientos, y entonces eso ya los orientó, y fue cuando a la edad de 6 años supimos que Carlitos tenía el síndrome de Prader-Willi.
Ok. Fíjense, para los estudiantes esto hoy en día lo llamamos la odisea diagnóstica. En las enfermedades raras o huérfanas o poco frecuentes, que en Colombia hay una ley, eh, el Prader-Willi está dentro de esta lista. Pero la mayoría de pacientes con enfermedades huérfanas tenemos la dificultad de la demora en el diagnóstico. Aquí estamos hablando que hoy en día seguramente un paciente con Prader-Willi, y esperamos que ya nuestros estudiantes empiecen a pensar en este posible diagnóstico, se puede hacer más rápido, pero que en aquel entonces la tecnología era muy limitada y no había manera de hacer estas pruebas hasta que por fin se logra llegar al diagnóstico. ¿Y qué pasa con el crecimiento? Porque se dice que el síndrome de Prader-Willi tiene un problema y es que no se logran saciar y están comiendo todo el tiempo y generan una obesidad muy importante. ¿Cómo lograron manejar eso en Carlitos? Porque cuando uno ve a Carlitos hoy, para nada es obeso, es un joven atlético, es un joven de muy buena contextura. ¿Cómo fue esa historia de todo el tema de la obesidad y el manejo de la alimentación con Carlitos? Bueno, pues aquí sí hubo primero metidas de pata, muchas, y luego aciertos. Porque en la medida en que ellos van adquiriendo autonomía y ya pueden caminar, pues tienen al alcance de la mano la comida. ¿Sí? Mientras tanto, pues estaba limitado a lo que le diéramos. Pero cuando él ya puede caminar, empiezan los asaltos a la cocina. Y eran fenomenales. Él, yo bajaba, en ese tiempo vivíamos en Girardot y teníamos una perrita pequeña, y yo bajaba y con él y la perrita sacaban todo el mercado, el arroz, el azúcar, el arequipe, la harina de trigo. Eso era, yo, mire, eso era dantesco. Y una mamá tratando de recuperar el mercado, pero no había manera. Y él empezó, no sabíamos cómo manejar eso, y él empezó a subir de peso y a subir de peso. Lo llevamos a la EPS, pero allá lo trataban como un problema de obesidad y no como el síndrome que tiene, donde su metabolismo es lento, donde la capacidad de quemar calorías es muy reducida, donde tienen como una cuestión inflamatoria allí. Entonces, nos daban el listado que le pueden dar a cualquier persona que se empezó a poner gordita. Claro. Y eso, pues, obviamente no funcionó. Total, a los 10 años, entre los 10 y los 12 años de edad, Carlitos pesaba 76 kilos y era un obeso mórbido. Pero como Dios siempre está presente en la vida y en nuestra vida, nos trasteamos para Cali y vivíamos en un sitio altísimo y el colegio de él quedaba en la parte baja. Entonces él tuvo que empezar a hacer ese acondicionamiento. Ya nos dimos cuenta que había que cerrarle la cocina. Encontramos una persona afrocolombiana que le empezó a dar agua de piña, agua de berenjena, y él empezó poco a poco a reaccionar y a bajar de peso. Y luego encontramos una nutricionista aquí en Cali, la doctora Paula Arce Sanz, que bajó a Carlitos 30 kilos. Uy. Y hemos logrado mantenerlo. Hemos logrado mantenerlo durante el curso de los años con un estilo de vida que incluye un plan nutricional, no una dieta, un plan nutricional con máximo 1.200 calorías diarias, que es lo que él puede consumir,
con un acondicionamiento físico permanente, cuidándole sus horas de sueño, con un estilo de vida que además deberíamos llevar todos. Y eso hace que él esté muy bien. Y además que toda la familia siga ese mismo estilo de vida, ¿no? Eso es muy Total, interesante. total. Es, son las ganancias. Claro, claro que sí. Son las ganancias. Bueno, pero Carlitos, María Elvira y la familia ya estaban, digamos, bien con Carlitos, todo estaba funcionando, pero no se quedan allí, sino que además María Elvira decide compartir esta experiencia con las demás personas y escribe un libro que esperamos que todos nuestros estudiantes lo lean. No vamos a chiviar aquí las partes importantes del libro para que lo consigan, pero que ha cambiado la vida de muchos. ¿Cómo es la historia del ladrón de sonrisas? ¿Por qué se decide a escribir un libro y a compartir con todos esta experiencia? Bueno, mire, más que yo tomar esa decisión, como las cosas en nuestra vida con Carlito fueron ocurriendo de una manera natural, fluían. Él era parte de esa manada que somos, no solamente con nuestros hijos, sino con todo nuestro núcleo familiar, los tíos, los abuelos, ahora que han llegado las nueras, los nietos, eh, los médicos me decían, María Elvira, tienes que contar esa historia. Yo no entendía muy bien por qué yo tenía que hacer eso. Y muchas personas me decían eso, pero entonces yo dije, bueno, si me lo dicen es porque, por algo, o sea, el poder que tienen los médicos en la vida de las personas, la influencia que tienen es tan alta que cuando usted le dicen a uno algo, uno dice, no, pues si se lo están diciendo, tiene razón. ¿Sí? Y entonces escribí el libro, conté esa historia de vida, conté el cuento de Carlitos, como dicen algunos niños que les piden a sus padres que les lean partes del libro. Cuando uno escribe un libro, yo pensaba que iba para las familias que tenían niños en condición especial, pero resulta que el libro, como es la vida misma, los pequeños le piden a los papás que se lo lean, lo han leído los jóvenes, lo han leído los médicos, lo han leído, el libro tomó camino, él ya no me pertenece. Y a raíz del libro conocí en una reunión a la que me invitaron, más niños con Prader-Willi porque yo no los conocía, no conocía ninguna familia con este síndrome y me conecté con, con el mundo de los padres que tenemos niños con este síndrome. ¿Ok? Y ahí viene entonces la creación de la Asociación Colombiana de Pacientes con Prader-Willi, que es algo muy interesante y en donde pues la asociación ha liderado una serie de procesos y de eventos, el último hace pocos meses, donde vimos algo muy interesante y es que esa enfermedad que al principio no se conocía cómo funcionaba, que parte de la historia del descubrimiento de la epigenética del Prader-Willi le tocó vivir a María Elvira y a Carlitos, y ahora nos damos cuenta que algo que en el pasado suponíamos que no se podía cambiar, ahora estamos viendo unos avances descomunales en donde hay unas nuevas perspectivas para los pacientes con Prader-Willi y un nuevo pronóstico. Para terminar esta historia, ¿cómo ha sido ese trabajo con la asociación y ahora con la Asociación Mundial de Prader-Willi, ¿no? Mire, ha sido lo más enriquecedor que nosotros hayamos podido vivir como familia, porque encontramos que está la organización internacional IPSO,
con médicos especialistas que han dedicado su vida a investigar acerca de este síndrome, que es una enfermedad huérfana. Entonces uno encontrar médicos que llevan 25, 40 años trabajándole al tema y encontrar que le pueden a uno entregar todo ese conocimiento, un conocimiento que yo hubiera deseado tener, pero que pues se fue haciendo. Yo estoy hablando de que los médicos tienen 25, 40 años de experiencia y Carlitos tiene 29. Se fue haciendo mientras nuestro hijo crecía. Entonces, en ese deseo de que las nuevas personas, los nuevos pacientes con Prader-Willi escriban una historia diferente, igual que sus familias, nos empeñamos en traer ese conocimiento para que la historia de estos niños sea distinta, absolutamente distinta a la de las nuestras. El futuro es prometedor para ellos. Entonces, la Asociación Colombiana Síndrome Prader-Willi ha sido creada fundamentalmente para entregar todo ese conocimiento a las familias, para apoyarlos con los médicos colombianos, que ya también los hay, y muy buenos, que conocen y han tratado pacientes con el síndrome, para que tengan siempre una opción de preguntar, de consultar. Ellos son como unos consejeros de las familias, ¿sí? Para hacer actividades que nos unan y nos integren como padres, y a los pacientes también. Tenemos un proyecto que se llama Los Talentos Naranja, porque siempre hablamos de lo malo que les pasa y resulta que ellos tienen una capacidad visual increíble, una inteligencia lúdica superior, son tremendamente auditivos. Entonces estamos trabajando ahora en mostrar todas esas habilidades que ellos tienen, porque ellos son nuestros talentos naranja. Claro que sí. Bueno, como siempre, un placer charlar con María Elvira. Yo quisiera que para terminar nos dejara un mensaje para estos estudiantes de medicina de la Javeriana de Bogotá y Cali, algunos empezando la carrera, otros ya metidos ya en sus ciencias clínicas. Después de toda esta experiencia, ¿cuál sería su mensaje para los estudiantes que están empezando su formación en medicina? Bueno, que conecten todo ese conocimiento que reciben con el ser humano, porque cuando uno llega a una consulta médica, va con su niño, pero a veces el que necesita contextualizar, entender lo que le pasa, es el papá y la mamá, que son los que después se van con el niño a la casa a mirar a ver qué hacen con ese chino. Entonces necesitamos comprender, entender, para que nosotros mismos saquemos nuestras propias respuestas, para que nos sintamos capaces. Yo me quedo con el médico que me conecto, porque si bien es cierto que el medicamento y apropiado es muy importante, más lo es la creencia en ese médico que está diciendo esto es lo que necesita. Ok. Bueno, María Elvira, muchísimas gracias por todos estos conocimientos, por todas estas aplicaciones que nos da. Más allá de la tecnología, de la ciencia, de la epigenética, hay una familia, hay unas personas que son realmente lo que más nos debe importar. Muchísimas gracias, un saludo a Carlitos, a toda la familia.